haya miradas distintas y que esas miradas aporten formas de comprensión diferentes, ¿no? Yo, eh, con respecto al interior, me parecía que tenía una condición curiosa que me interesaba para hacer el trabajo, que es que por supuesto las provincias argentinas son parte de mi país y cantamos, qué sé yo, el mismo himno y gritamos los mismos goles y sufrimos los mismos gobiernos, pero al mismo tiempo en muchos casos culturalmente son distintas, en formas de vida, en muchas cosas también lo son, de aquello que yo estoy más acostumbrado, que es la capital, digo, Buenos Aires, ¿no? Entonces, esa mezcla de cercanía y extrañeza me parecía interesante para tratar de mirar y de entender. Pero te decía que yo debo todavía la mitad del libro, porque yo salí con la idea, con la perspectiva de recorrer todo el país. Y a Sí. poco de andar me di cuenta de que no iba a caber eso en un libro, era imposible. Entonces decidí, bueno, ¿cómo hago? Tuve un momento de zozobra, andaba dando vueltas por ahí, ya no me acuerdo dónde estaba, pero tuve un momento de que carajo hago, de que me disfrazo, porque me había prometido recorrer el país y no me daba, quiero decir, no me daba ni el tiempo de trabajo, ni el tiempo que tenía para hacerlo, ni el espacio de un volumen, porque me di cuenta de que paraba mucho más, me desviaba mucho más, tenía muchas más cosas que tenía. Que todavía me parece interesante en lo que yo llamé la primera Argentina y la segunda Argentina, que la primera Argentina, que es grosso modo de Buenos Aires para arriba, son aquellas provincias que crearon la Argentina, que existían y tenían una identidad antes de que existiera la identidad argentina. Quiero decir, Corrientes, Misiones, Salta, Córdoba, San Juan, La Rioja y demás, etcétera, tenían su propia identidad ya en el año 1750, quiero decir, cuando la Argentina todavía era, No si era la acaso, una Argentina. utopía, ¿no? En Claro. cambio, las provincias en general de Buenos Aires para abajo fueron creadas por la Argentina. O sea, es territorio que Buenos Aires básicamente empieza a ocupar a partir de su expansión desde que se forma el gobierno de las Provincias Unidas y demás, etcétera, y que son creadas por la Argentina. Son provincias, no son las provincias que crearon la Argentina, sino las provincias que la Argentina creó. ¿Sí? Entonces me parece que Sí. hay como una diferencia muy fuerte. El sur, digamos, de la Pampa para la Patagonia es mucho más homogéneo, en la medida en que no había eh, culturas previas, ¿no? En cambio, de Buenos Aires para arriba es mucho más diverso porque había una cantidad de esas culturas. En ese sentido es mucho más entretenido viajar para el norte que viajar para el sur, digamos. Sí. Pero bueno, no lo y entonces hice la parte de la primera Argentina, de Buenos Aires para arriba, y quedé debiendo la segunda. Y cada tanto digo, carajo, lo quiero hacer. ¿Sabes qué? Cuando más cerca estuve de hacerlo fue como en el 2009, 2008, 2009. Ahí Ajá. tenía un agujero, lo hubiera podido hacer, tenía unos meses, tenía unos mangos, qué decir, habría podido hacerlo. Pero era justo la época de la pelea del campo y del gobierno. Y esto era, la Pampa y la Patagonia, era muy el escenario de la pelea. Entonces Exacto. pensé que lo que contara iba a estar demasiado teñido por esa pelea, que iba a estar demasiado teñido por un hecho muy coyuntural, y yo quería mirar algo más allá de la actualidad, digamos. Y entonces lo Ujú. postergué. Y ya después me fui al carajo, lo postergué, me vine a vivir a España, ya todo se complicó, pero alguna vez me van a llevar en silla de ruedas ahí por Choel, qué sé yo, no, es algo que tengo ganas de hacer. Bueno, en ese aspecto usted menciona que la coyuntura está estaba en ese momento muy barnizada por una situación particular, como era el enfrentamiento entre el gobierno y el campo. Mm, Hoy, ¿cuánto? A 10 años quizás de aquello, o un poco más, poco más, eh, sí, un poco más, serían 12 ya, que 12. sé yo, más. Ujú, Eh, Vuelven a haber tensiones similares. mm, Se vuelve a generar esa discusión que, que por lo menos acá, política durante la pandemia, mientras estábamos atajando el virus, y ujú, que ahora sí se puede volver a hablar de política, porque de hecho hasta la calle se ha volcado esa discusión de antinomias tan ujú, viejas
y tan actuales como pueden resultar la de el campo y el gobierno, o para no ponerle ese eufemismo, el peronismo. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cree que se repitió la historia o que esta es una historia distinta? Bueno, la historia se repite con variaciones siempre, nunca se repite exactamente igual, pero en la Argentina yo siempre tengo la sensación de que vuelve una y otra vez implacablemente. Yo escribí hace ya 10, 15 años alguna vez algo sobre el país calecita. Y yo realmente tengo la sensación de que la Argentina es un país calecita. Te subís al caballito, decís, estoy ahí, ña, 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 y a los 2 minutos estás en exactamente el mismo lugar donde estabas, y otra vez, y otra vez, y otra vez. A mí, que ya estoy grande, me resulta particularmente desesperante ver cómo damos vueltas casi en redondo, ¿no? No da la sensación de que en los últimos, qué sé yo, 40 años, digamos, del 83 para acá, por decir una fecha clásica, hayamos avanzado nada en ninguna dirección. Es muy fuerte, o en pequeñas direcciones marginales, pero no en cuanto a la construcción de un país, de una sociedad y demás. Y cada vez que parece que algo va a pasar, bueno, ¿no? Te das cuenta de que estabas en el caballito y volvés al mismo sitio, ¿no? Y eso a mí me resulta particularmente desesperante. Desesperante y aburrido. Sí, sí, sí. Bueno, yo no debería decirlo en estos términos, pero yo creo que si yo estoy viviendo ahora aquí en Madrid, en buena parte es por eso. Porque yo, bueno, me resulta muy difícil abstraerme de la situación política y de la discusión, sobre todo en la Argentina en general, me resulta difícil, pero en la Argentina mucho más. Y en el año 13, cuando decidí irme, tenía ya hacía un par de años largos la sensación de que volvía a decir una y otra vez lo mismo. Quiero decir, estaba en situaciones, en medios o en cosas donde, bueno, tenía que hablar o se me pedía. Si todo lo que decía ya a esa altura, tenía la impresión de que ya lo había dicho 2 años antes, 4 años antes, 6 años antes. Entonces, era muy desesperante, tenía una sensación fuerte de estar perdiendo el tiempo. Quiero decir, dije, bueno, me quiero ir a un lugar donde pueda mirar para otro lado, por lo menos, para no seguir repitiéndome una y otra vez, cosa que no me Sí. parece interesante en términos intelectuales, en términos vitales incluso, ¿no? Sí, ¿y eso qué le aportó o en qué cambió su escritura, su producción? ¿Qué cosa que Ese cambio, irse para modificar venía acá? esa perspectiva, todo eso. Bueno, no, mi escritura no, porque, qué sé yo, porque finalmente cuando vine tenía 55 años, quiero decir, tampoco No, sí. no estaba empezando a escribir. No, no, su Pero sí producción. la perspectiva, ¿no? La perspectiva sí, buscadamente. Yo creo que es al revés, porque venía cambiando mi perspectiva, es que decidí venirme para acá. Yo mm, creo, a partir del fin de la década, de la primera década del siglo, por una serie de trabajos que me tocó hacer y demás, empecé a tratar de mirar un poco más globalmente. Y tengo un par de libros que fueron como, ¿cómo decirlo? Internándose en esa dirección. El primero es uno que se llama Contra el Cambio, que es un poco sobre el discurso ecológico, cómo funciona y demás. El segundo es este que decíamos antes, que se llama el hambre. Pero son intentos de mirar un problema globalmente, no de mirar una situación particular, sino de pensar una cuestión mirándola en distintos lugares, con distintos puntos de vista, con distintas aproximaciones. Y eso me empezó la verdad que fue, yo siempre, yo viví mucho tiempo fuera de la Argentina, siempre tuve como intentos de mirar las cosas de. Eh, hacia, ¿Hacia dónde va, hacia dónde cree usted que va esta, esta frontera tenue entre el periodismo y la literatura? Mm, eh, no, yo no creo que sea una frontera tenue, yo creo que hay momentos en que la frontera no existe. Desaparece definitivamente. A mí me parece que cuando yo leo Operación Masacre, ya que estábamos hablando de Walsh,
No Sí. me interesa pensar si eso es periodismo o es literatura. Es un texto del carajo, con el cual yo disfruto, me emociono, me inquieto, puteo. Digo, produce todos los efectos que produce un buen texto literario. Entonces, si vamos a llamarlo periodismo porque todo lo que cuenta sucedió, me parece irrelevante. Yo creo que hay formas literarias que incluyen el relato de lo que sucedió y formas literarias que incluyen el relato de lo que no sucedió. Y después hay formas, y ambas para mí son literatura. Y después hay formas malas, berretas, de ambas cosas, que no creo que sean literatura, pero así como no es literatura qué sé yo, una novelita de Corín Tellado, ya no sé de qué hablar, literatura, pero como eso no es literatura, tampoco es literatura. La, la- la- la crónica de la conferencia de prensa del gobernador de anoche. Pero, digo, me parece que hay cosas que no son literatura en ambos géneros, en la ficción y en la no ficción, y que cuando están bien hechos, bien trabajados, con intención y con ambiciones, ambos, la ficción o la no ficción, son igualmente literarios. Y la encuentra en la Argentina. Me atacó un mosquito. Este, Cuidado. sí, sí, bueno, ayer me atacó una víbora, así que estoy bastante mejor. Sí. ¿Usted está en Madrid? Sí, estoy en Madrid, sí. Vivo a 20 En un kilómetros, zoológico. 25 kilómetros de Madrid. Ayer de verdad, apareció una víbora, la matamos a martillazo, fue un gran momento. Este, pero, no, sí, claro, hay gente que está haciendo muy buena no ficción en la Argentina actualmente, que si ustedes los conocen mejor que yo. Bueno, ahora acaba de salir, por ejemplo, el libro de María O'Donnell sobre Aramburu. Yo la quiero mucho y nos reímos porque yo le digo, basta, ¿no? De escribir sobre los 70, no escribas más sobre eso, ya está. Pero ella lo sigue haciendo y lo hace muy bien. Y hay grandes textos de Leila Guerriero, de Cristian Alarcón, de Josefina Licita. Hay mucha gente que escribe muy buena no ficción en la Argentina, seguro.